Gracias, Ítalo. Justamente la población vulnerable en riesgo, adultos mayores. Hoy hablamos qué hacer para no contagiarlos y no ponerlos a ellos en riesgo. Y tenemos al doctor Mario González que nos ayuda en esta materia. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Verónica. Muchas gracias. Doctor, la primera consulta es, ¿a partir de qué edad podríamos decir que nos encontramos en ese grupo de adultos mayores? Bueno, definimos adulto mayor de 65 años, pero en este caso, pacientes mayores de 55 años con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, son los que más tenemos que cuidar. No solamente aquellos mayores de 65, y eso hay que ser muy claros. Sin embargo, a mayor edad, evidentemente mayor riesgo. Ahora, doctor, por ejemplo, las visitas, la famosa ir a visitar a los abuelitos. En un momento como este, doctor, ¿cuál es la recomendación? Aquí hay dos cosas. Uno, las visitas en el hogar. O sea, restringir a máximo las visitas que podemos tener en la casa, que los que estén en la casa sean las personas que están en el núcleo familiar, si viven con los nietos, si viven con los hijos, pues perfecto, que se mantengan, tratar de mantener el aislamiento, que los hijos de esos adultos mayores se mantengan en casa lo máximo posible, que salgan a hacer las compras, que apenas ingresen se laven bien las manos y como decía el doctor Zúñiga hace un ratito, con los chiquitos es imposible no darle besos, no dar abrazos, porque ellos piden, con el adulto mayor son más comprensivos. Hay que tratar de mantener cierta distancia, mantenernos a 1,5 metros. Es difícil, son seres queridos, queremos abrazarlos, queremos darles besos, pero por lo menos un tiempito mantenerlos distantes. Y número 2, los hogares de ancianos. Los hogares de ancianos son fundamentales, ahí la transmisión puede ser altísima. Los hogares tienen que estar preparados para que cualquier visitante que llegue se lave las manos, que les exijan mantener distancia, que les exijan restringir visitas, que no llegue mucha gente a ver al abuelito juntas, sino que llegue uno por uno y ojalá que puedan tomar las medidas necesarias para que dentro del hogar no exista contagio. Ahora, esas medidas dentro del hogar, si yo tengo que atender a mi abuelito, si tengo que atender, por ejemplo, darle comidita, unas pastillitas, ¿cómo hago ese manejo, doctor? No, podemos hacer el manejo normal, tratar de no manipular mucho las cosas que yo le voy a dar. Si le voy a dar medicamentos o algo, lavarme las manos antes de manipular los medicamentos. Cuando voy a darles de comer, igual lavarme las manos antes de ayudarle a dar de comer, pero siempre tratar de mantener lo máximo una distancia prudente y de ahí en esas condiciones el aseo va a ser lo indispensable. Muchos abuelitos, muchas abuelitas, personas mayores son los que se encargan del cuidado de los nietos, de los niños, que veníamos justamente hablando con el doctor Zúñiga de este tema. ¿Cómo lo manejamos para no exponerlos? Claro, lo mismo que dijo el doctor Zúñiga, necesitamos que los chiquitos se mantengan en casa, igual tratar de distanciarlos, que se estén lavando las manos continuamente, evitar contacto de los niños con otros adultos que potencialmente puedan pasarle el virus a los niños. Las medidas de aislamiento, lo que está haciendo el Ministerio de Salud es lo recomendado, o sea, evitar salir de las casas, evitar contactos, estar con lavado de manos estricto, evitar tocarnos la cara. Ahora, doctor, siendo una población en riesgo, vulnerable, como estamos más asustados, ¿verdad? ¿Qué le recomendamos a ese abuelito, a esa abuelita que tiene moquitos, que tiene apretazón de pecho? ¿Cómo manejamos eso en casa? Importantísimo, hay que diferenciar 3 cosas. Ahorita en abril, mayo va a empezar el pico de infecciones respiratorias virales. Entonces tenemos que diferenciar los síntomas de gripe, de influenza y de COVID-19. Gripe, vamos a tener mocos, dolor de garganta y no nos va a dar mucho dolor de cuerpo. Gripe, vamos a tener fiebre, dolor de garganta, mocos y un poco de tos. Y el COVID-19 inicialmente lo que nos va a dar es más fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y mucho malestar general. No hay que entrar en pánico. Si empiezo a tener síntomas de resfriado, mocos y dolor de garganta, pero sin dolor de fiebre, mantener la calma, quedarme en casa. Si eso evoluciona a dificultad respiratoria o a temperatura alta, consultar en ese momento. Si estoy con síntomas de gripe o resfriados, tratar de mantenerme distanciado de los demás, porque también tenemos que prevenir el contagio de esas mismas infecciones respiratorias, Pero sobre todo mantener la calma, consultar si tengo fiebre, si tengo mucho dolor de cuerpo o si estoy con tos. Ahí hay una salvedad y esto nos complica mucho a los geriatras. Muchas veces los adultos mayores no tienen los síntomas típicos de la enfermedad. Una manifestación de características infecciosas pueden ser alteraciones del estado cognitivo, o sea que el paciente pase más sedado de la cuenta, que esté hiperactivo, que esté desorientado. Entonces igual si tenemos esas condiciones, igual es necesario consultar para descartar otras patologías.
Doctor, ¿podría reiterar esas condiciones que nos harían buscar un centro médico, que estar muy atentos nosotros, esos síntomas, porque son un poco confusos? Entonces reiteremos en esto, doctor. Entonces, resfriado, mocos y dolor de garganta. No me va a dar fiebre y no me va a dar mucho dolor de cuerpo. Gripe, mocos, dolor de garganta, dolor de cuerpo y fiebre. La gripe y el COVID-19 se pueden confundir mucho por el dolor de cuerpo y la fiebre. En esos momentos es mejor consultar. Y el COVID-19 no nos va a dar tanto moco. La congestión nasal se presenta en menos de un 5% de los casos según las estadísticas. El dolor de garganta se presenta en menos de un 15% de los casos. Pero en más del 90% va a tener fiebre, dolor de cuerpo y tos. Muy bien. Ahora, doctor, ¿qué pasa con las citas de control? ¿Cuál es la recomendación en este momento? Si es extremadamente necesario ir a la cita, se tiene que ir a la cita. Sí, tenemos que ir a la cita porque necesitamos que me den la receta por, digamos, la insulina o los medicamentos antihipertensivos. Es preferible que manden a alguien, que manden a una persona joven, que vaya donde el médico, le explique, yo tengo a mi mamá en aislamiento, entonces necesito que me dé las medicinas. Evidentemente, tenemos que entender que podemos tener neumonías, podemos tener infartos, podemos tener diarreas. O sea, en caso de que yo tenga alguna enfermedad, tristemente voy a tener que consultar emergencias. Dichosamente, el Ministerio de Salud y los hospitales están tratando de separar los pacientes que tienen síntomas respiratorios de los pacientes que tienen otras patologías. Entonces, de tratar de llegar, preguntar, decir que yo no vengo con síntomas respiratorios para que lo manden al área asignada. Doctor, comunicarnos vía telefónica, vía WhatsApp, con los abuelitos, los adultos mayores en este momento. Lo ideal, o sea, si podemos estar en contacto por videollamada para que el abuelito vea, la abuelita vea que siempre los queremos, que siempre estamos pendientes, es fundamental para que ellos sientan acompañados. Aquí quiero hacer solo un pequeño comercial para hacer conciencia en la población. Lo que estamos viendo en Italia es terrible. Los geriatras estamos francamente desgarrados a la hora de ver que se está haciendo el triage. El triage es escoger tristemente quién tiene más riesgo. Prácticamente las autoridades de salud en Italia sentenciaron a los pacientes mayores de 80 años. Paciente mayor de 80 años que tiene síntomas graves, simplemente lo mandan a su casa a morir, porque el hospital y el sistema de salud colapsó. Tratemos de que eso no pase aquí. Doctor, le agradecemos mucho ese mensaje y acatar todas las recomendaciones que ustedes nos han dado para no llegar a ese nivel. Doctor, muchísimas gracias. No, a ustedes, María. Un placer, doctor. Adelante, compañeros.